Ya, vamos a retomar desde esta parte, por favor. Ya habíamos visto ya la anterior clase, esta tabla, la 2.1 de la normativa. Les había dicho, es una de las principales que se requiere o se utiliza para el dimensionamiento de las tuberías en cuanto a ramales sanitarios a nivel domiciliario. ¿Ya? Em, Esta tabla se maneja en base a unidades de descarga hidráulica, UDHs, ¿no? Eh, y nos da la cantidad de UDHs para cada tipo de artefacto sanitario. No se ve lo que está Super. compartiendo. Hola, Sí, no se ve lo que está compartiendo. no se ve. Un ratito, un ratito. Ahora ya se ve, ¿verdad? Ahora sí. Ya estamos, ¿no? Ya. Les decía que esta es la tabla que ya habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Vamos a retomar desde este punto para posterior a la revisión hacer el ejercicio, ¿ya? Esta tabla nos, nos, nos brinda las unidades de descarga hidráulica que tiene cada artefacto sanitario, ¿ya? Y en función de las unidades de descarga, el diámetro nominal de la tubería a utilizar en cada uno. Por ejemplo, un inodoro tiene 6 unidades de descarga y su diámetro mínimo nominal es de 100 milímetros, quiere decir 4 pulgadas, ¿no? Otro ejemplo sería la ducha, ¿no? Una ducha de residencia nos da 2 unidades de descarga hidráulica y un diámetro nominal a utilizar en el artefacto de 40 milímetros, ¿no? 1,5 de pulgada. Otro ejemplo, de igual forma, por ejemplo, la lavandería nos da 3 unidades de descarga hidráulica y igual el diámetro mínimo nominal, 40 milímetros. Aquí tenemos las máquinas de lavar platos y la máquina de lavar ropa, ¿no? Con 2 asteriscos que nos dice la normativa, tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante. Entonces, para estos artefactos hay que revisar las especificaciones del fabricante para ver si realmente 2 pulgadas es el diámetro a conectar que recomienda. Y las unidades de descarga, de igual forma, son para máquina de lavar platos 2 y para máquina de lavar ropa 3. Para los artefactos sanitarios que no están contemplados en esta tabla, ¿no? Nos dice que utilicemos la tabla 2.2 que está en función del diámetro de descarga. Algún artefacto que tenga, por ejemplo, 2 pulgadas de salida, nosotros tendremos que considerar 3 unidades de descarga, ¿no? Hay algunos artefactos, por ejemplo, de seguridad, como los lavaojos, las bachas de cocina, industriales, etcétera, ¿no? Que no están aquí en esta tabla,
pero en función del diámetro de descarga podemos determinar cuántas unidades considerar. ¿Ya? Hemos visto también las consideraciones en caso de que tengamos baterías, ¿no? Dice todo ramal de descarga correspondiente a lavamanos, duchas, tinas, bidets, lavanderías, máquinas de lavar ropa, rejillas de piso y similares deben descargar individualmente una caja interceptora. Se exceptúan los conjuntos de lavamanos, lavatorios instalados formando una batería de artefactos sanitarios colectivos, siempre que el ramal colectivo que reúne los ramales de descarga de cada artefacto cuente con un dispositivo de limpieza e inspección. Igual forma, el ramal colectivo siempre debe descargar en una caja interceptora. También se exceptúan los lavamanos, lavatorios de 2 piletas, los lavaplatos, piletas de cocina simples o dobles, cuyos efluentes deberán descargar en un desgrasador. Esas son las excepciones. Y también hemos visto esta tabla, la 2.3, el dimensionamiento de ramales sanitarios, donde nos dice igual que podemos verificar el número máximo de unidades de descarga en función de la tubería que hemos elegido, ¿no? Por ejemplo, si elegimos, si nuestro ramal tiene 2 pulgadas, el Yo, máximo, sin querer. el máximo de unidades de descarga va a ser 6, ¿no? Igual para 4 pulgadas, el máximo de unidades de descarga va a ser 160. Los ramales de descarga de lavaplatos, piletas de cocina o máquinas de lavar platos deberán estar conectados a desgrasadores previa descarga a una bajante sanitaria. Todos los tramos horizontales previstos en el sistema de reconexión de aguas residuales deben posibilitar el escurrimiento de los efluentes por gravedad, debiendo presentar para ello un trazado con pendiente constante. Los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o menores a 75 milímetros deberán ser instalados con una pendiente mínima del 2%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está marcando esta parte de la normativa? ¿Qué artefactos son los que se instalan con diámetros menores a 3 pulgadas? A ver, ¿quién está con el micrófono encendido? Catherine Roxana Cruz. ¿Qué, Perdón, qué artefactos son los que descargamos con diámetros menores a 3 pulgadas? ya. A ver, los diámetros que descargamos, los aparatos que descargamos con diámetro menores a 3 pulgadas son todos aquellos, usualmente lavaplatos, los que necesitan desgrasador, si mal no me equivoco, y los lavamanos, duchas, etcétera. Los inodoros son mínimos siempre de 4 pulgadas. Perfecto. Muy bien. Sí. Entonces, eso es lo que nos está marcando este apartado de la normativa. Nos dice que todos esos artefactos, cuando yo conecte, instale las tuberías de todos esos artefactos que tienen conexión menor a 3 pulgadas, la pendiente mínima que yo tengo que utilizar para conectarlos en la tubería es de 2%. ¿Ya? Normalmente son tramos cortos, ¿no es cierto? Por eso es que la tubería es mínimamente de 2%. Si yo conecto, por ejemplo,
el lavamanos del baño con la rejilla de piso, máximo tendrá pues en un baño promedio, máximo 2 metros, ¿no? Como máximo. Entonces yo a ese tramo tengo que aplicar la pendiente del 2%. Ya ustedes van a ver en el CPCAT cuando estén en ese módulo que el programa básicamente no dentro del ambiente húmedo, dentro del baño, por ejemplo, no considera, o sea, considera la pendiente mínima 2%. Y esa es la entrada que ustedes tienen que darle. Ya porque son tramos bastante pequeños, no coloca las etiquetas en cada tramo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una vez exportamos el plano, aclarar en nuestras notas generales del plano que la pendiente mínima de los artefactos, de acuerdo al RENISDA, es del 2%, ¿no? Debemos aclarar los artefactos que estamos conectando dentro de los ambientes húmedos con esta pendiente mínima del 2%, ¿ya? Dice también, los ramales de descarga de artefactos sanitarios con diámetros nominales iguales o mayores a 100, quiere decir 4 pulgadas, deberán ser instalados con una pendiente mínima de 1%, mínimamente, ¿no? Entonces, normalmente, cuando son tramos largos, porque 4 pulgadas ya es 10 centímetros y en el piso ya es una altura considerable. Por eso es que cuando construyen, eh, los baños a veces tienen una gradita, ¿no es cierto? En el piso de la vivienda le añaden una gradita para tener esa pendiente mínima. O en su caso, en el ambiente que está debajo del baño, colocan el cielo falso, ¿no es cierto? Cielo falso para poder tener en ese espacio la pendiente necesaria para instalar la tubería del inodoro, ¿ya? Entonces, estos son dos apartados que tenemos que tener muy en cuenta. Y muy importante aclarar en los planos. A ver, vamos a seguir. Aquí. ¿Qué nos dice? Los cambios de dirección horizontal deberán ser realizados con piezas con ángulo central de curvatura igual o inferior a 45 grados. ¿Ya? Eso también es muy importante en el trazado. Yo no puedo tener em, em, conexiones con tramos, por ejemplo, a 90 grados em, dentro del ambiente húmedo si es que no hay, por ejemplo, una rejilla de piso o caja de inspección. Si yo conecto directamente a la tubería, tengo que tener un ángulo central de curvatura de máximo 45 grados, ¿no? Y eso también nos marca los accesorios que nosotros podemos utilizar. Normalmente tenemos eh, codos de 45 grados para conexión, semicodos, ¿no? O básicamente codos y semicodos en cuanto a accesorios para conectar de forma regular. Sin embargo, algunos plomeros también realizan la conexión con accesorios hechizos de la misma tubería, ¿no es cierto? Para los ángulos que no existe el accesorio fabricado. Entonces, eso también tenemos que tener muy en cuenta para indicar uno en el despiece de materiales, ¿no? Que realizamos para hacer la construcción y dos,
para que el diseño esté correctamente realizado y no tenga que la necesidad del plomero de realizar estos accesorios hechizos de la misma tubería, ¿no? Que a la larga ocasionan solamente fugas y problemas. Sí, lo siguiente, los efluentes de los ramales de descarga de urinarios con sifón incluido podrán recolectarse individualmente o colectivamente en un ramal de descarga de un inodoro a un ramal sanitario o una bajante sanitaria de aguas negras, ¿no? Es lo que nos está diciendo que el urinario nosotros no podemos conectar a la rejilla de piso, ¿no? O a la rejilla sifonada o a una caja de inspección. Directamente lo que tenemos que hacer es direccionar o a la bajante o al ramal del inodoro. En el caso de urinarios no sifonados, los efluentes deberán ser recolectados en una caja interceptora con tapa hermética. No puede tener esa caja interceptora una rejilla, ¿no? Sí o sí tiene que ser una caja interceptora con tapa hermética. En instalaciones situadas a nivel del terreno, los ramales de descarga de inodoros, cajas interceptoras, desgrasadores deben descargar siempre que sea posible directamente a una cámara de inspección o a una tubería de evacuación primaria que sea de fácil mantenimiento. Ya. Siguiente. Los ramales de descarga de artefactos sanitarios, cajas interceptoras, desgrasadores o ramales sanitarios en edificios de hasta 4 niveles situados en el nivel o piso de un cambio de dirección de una bajante no podrán conectarse al desvío horizontal de la misma, si es que el tramo horizontal de la bajante tiene una pendiente menor al 1% o que reciba efluentes de más de 4 pisos. ¿No? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Este apartado, que en caso que yo tenga una bajante y aproveche el desvío para conectar otros artefactos, la pendiente mínima de este tramo tiene que ser el 1%, ¿no? No se puede conectar si es que tiene menor pendiente. Vamos a ver cuando veamos las bajantes cuáles son las condicionantes para hacer los desvíos, ¿no? En aquellos casos en que sobrepasen los límites indicados en el capítulo anterior, edificios con más de 4 pisos, las conexiones de los artefactos situados a nivel en el nivel o piso del desvío deben ser realizadas aguas abajo del desvío, por debajo de aquello, ¿no? No antes. Las baterías de inodoros en locales públicos, comerciales, industriales podrán ser conectadas a un solo ramal sanitario colectivo mediante ramales de 45 grados y siempre en la dirección de la bajante, ¿no? No contrapendiente. Ningún artefacto sanitario puede descargar su respectivo efluente en tuberías de diámetro nominal menor a diámetro 40. 40 milímetros es 1,5. Hemos visto que la salida de la rejilla es de 2 pulgadas, entonces estaríamos cumpliendo. La longitud de los ramales de descarga y ramales sanitarios de inodoros, cajas desgrasadoras y cajas interceptoras no pueden superar los 10 metros, medidos desde los artefactos y cajas hasta un dispositivo de inspección. Ahí nos está dando la longitud máxima, ¿no? Yo no puedo llevar 10 metros sin tener un dispositivo donde pueda realizar el mantenimiento o la inspección correspondiente de la línea que quiero descargar, ¿no? Bien, las bajantes. Vamos a ver cómo dimensionamos las bajantes.
La normativa nos indica que podemos usar esta tabla, ¿ya? Esta tabla directamente nos dice el diámetro que vamos a utilizar en la bajante en función de las unidades de descarga hidráulica acumuladas en edificios hasta 3 niveles y o más de 3 niveles. Entonces, si yo tengo un edificio de 3 niveles, puedo utilizar esta columna, ¿no? Básicamente, ninguna bajante hemos visto que puede tener menos de 4 pulgadas, a menos que no lleve un inodoro, que no descargue un inodoro en esa bajante. Si yo estoy analizando un ambiente húmedo, un baño, por ejemplo, entonces mi diámetro mínimo va a ser 4 pulgadas. Hasta 3 niveles yo voy a poder descargar en esa bajante 240 UDHs, si es que mi edificio tiene hasta 3 niveles, o 500 si es que tiene más de 3 niveles, ¿no? 3 pisos. ¿Qué significa 3 pisos? Si digo 3 pisos, ¿de cuántas plantas estoy hablando? ¿Alguien me puede responder? Carlos. Hello. De 4 plantas, ingeniera. Perfecto, ¿no? Entonces, 3 pisos significa 4 plantas, ¿no? Y a partir de más de 3 pisos, a partir de la quinta planta, ya estaríamos utilizando esta columna, ¿ya? Vamos a empezar, antes de ver las condiciones, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Todos vamos a hacernos nuestra tablita de diseño. Vamos a tomar como ejemplo este planito. Este plano es un edificio que tiene planta baja y primer, segundo y tercer nivel, ¿ya? Es bien chiquitito. Aquí tenemos 2 baños, ¿no? El baño de la suite y el baño de el otro dormitorio que está afuera, ¿no? Tenemos la cocina en este lado y en la planta baja igual tenemos un departamento donde hay un solo baño, la cocina, un dormitorio, el estudio y el living. Aquí hay otro bañito, ¿no? Aquí abajo. Ya. Vamos a hacernos en Excel una tablita. Vamos a hacer de cero para que ustedes igual se hagan su tablita. Aquí vamos a poner el piso. Aquí vamos a poner el ambiente que vamos a analizar. Aquí vamos a ir poniendo los artefactos. Por ejemplo, un inodoro, que esa es la nomenclatura, un lavamanos, una ducha, que tenemos ahí en un lavaplatos,
Lavandería, creo que no tenemos lavandería, ¿verdad? Mm, Le vamos a poner lavandería y urinaria. Usa. Estos van a ser mis artefactos. Para que sea más bonita mi tabla, voy a automatizar. Vamos a ver aquí. Vamos a copiar. Y aquí vamos a ver. ¿Cuántos UDHs tiene un inodoro? ¿Qué tablita vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta es la tabla que tenemos que utilizar, ¿no es cierto? ¿Se ve? ¿Me están siguiendo? Sí, que se puede ver la tabla. Ya, entonces díganme, ¿cuántos UDHs tengo que colocar al inodoro? Hola, 6. perfecto. Pues aquí le vamos a poner 6. Al lavamanos. ¿Cuántos UDHs tengo que asignarle al lavamanos? 2. 1. A ver, vamos a ver aquí. Lavamanos residencial, 1. Ducha, 2. ¿dónde está la ducha? Ducha de residencia, 2. Lavaplatos, 3. 3, ¿no? Lavandería, 3. Urinario, ¿cuánto es el urinario? 2. Urinario con descarga automática. ¿Qué diferencia hay entre estos urinarios? Urinario con válvula de descarga, urinario con tanque de descarga, urinario con descarga automática. ¿Cuál es el que se usa a nivel domiciliario? Bueno, a nivel domiciliario casi no hay, ¿no? Solo en algunos lugares se instala urinario. Vamos a utilizar a nivel domiciliario el de menor descarga, en caso haya, ¿no? Pero en este caso creo que en el planito ejemplo no tenemos. Ya. Una vez yo tenga esta planilla, yo lo que tengo que ir registrando es ir analizando ambiente por ambiente. ¿Ya? Vamos a ir aquí. Siempre vamos a empezar. ¿De dónde tenemos que empezar? ¿De la planta baja o del tercer piso? ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir? Del tercer piso ¿Por qué? para ir acumulando unidades de descarga en las bajantes y en los ramales. Exacto.
¿Qué es lo que queremos determinar? Es ir diseñando la bajante. Entonces, tenemos que ir analizando desde el último piso, ¿no? Porque ahí es donde se van a generar los primeros efluentes. ¿Y dónde van a ir descargando? Hasta la acometida del colector público, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar del tercer piso. Y vamos a elegir un ambiente. Por ejemplo, este baño de la suite. Vamos a poner baño. Suite. ¿Qué tenemos? Vamos a ir automatizando. Digamos, aquí tenemos un inodoro. Yo quiero que me multiplique por los UDA. Bien sencillo. ¿Sí? De forma muy sencilla podemos ir diseñando y haciendo nuestras láminas para respaldar el cálculo de nuestras bajantes. Entonces vamos a poner, yo quiero que yo inserte a mano automáticamente y le sumo cuánto quiero. Lo mismo con la ducha. Aquí yo ya he insertado a veces igual cuando hacemos el diseño con el programa o los programas que nos ayudan con los planos, sobre todo, no sabemos qué parte imprimir de la memoria, de poner, ¿no? Pero de forma muy sencilla y obviamente cumpliendo la normativa, nosotros podemos hacer esta planilla y respaldar el cálculo de las tuberías de alcantarillado que estamos diseñando. Entonces, aquí, en el baño suite, ¿qué tenemos? Tenemos un inodoro. Entonces yo voy a poner un inodoro y aquí ya me está contabilizando. ¿Qué más tenemos? Un lavamanos y una ducha, ¿no? Aquí ya están sus UDHs correspondientes. Aquí vamos a hacer una columna sumatoria. Que se llame UDH del piso. Y lo que vamos a hacer es sumar esto. Y vamos a hacer una columnita al lado que me dé el UDH acumulado
En este caso va a ser lo mismo, ¿no? El siguiente ambiente, igual, sigo en el tercer piso. Hacer el baño, este baño, ¿no? Baño común, le vamos a poner. Lo mismo, tengo un inodoro, un lavamanos y una ducha, ¿no? Y aquí ya me está sumando. Aquí me falta jalar esto. Y aquí va a ser este más este. Listo. Sigo en el tercer piso. ¿Qué me toca? La cocina. Tercer piso. Cocina. Aquí está mi desgrasador, ¿no? Y del desgrasador a la bajante está yendo, ¿no? Vean. Tengo un lavaplatos, ¿no? De igual forma, ya me está contabilizando. ¿Qué me toca? ¿Qué me tocaría? ¿Qué he hecho mal aquí? ¿Quién me dice? Hola, ¿me están siguiendo? Yo veo algo mal. No sé si estoy en lo correcto, pero los inodoros tendrían que ir directo a la bajante y no debería, que yo tengo entendido, haber conexión de artefactos de la ducha, lavamano, en el transcurso o sea, conectado a la tubería del inodoro. El inodoro va directo. Lo que debería hacer, según yo, es de la ducha y del lavamanos a una cámara receptora primero y de ahí recién a la bajante. Ya. ¿Qué más? En mi planilla, ¿qué está mal? Sobre esta conexión, por ejemplo, que es lo que dice la compañera, aquí tenemos dos baños, ¿no? En primer lugar, esta edificación, porque es una edificación muy reducida, no tiene shafts. Entonces, hoy día, más adelante, vamos a leer, vamos a ver cuáles son las condiciones para ubicar las bajantes, ¿no? Entonces, aquí yo he ubicado una bajante y aquí tengo otra bajante, ¿no? Sin embargo, en mi planilla, yo estoy acumulando los tres ambientes,
Pero aquí en esta bajante solo están descargando 2 ambientes y la cocina tiene su propia bajante, ¿no? Entonces, el UDH acumulado de mi bajante 2 no es 21, es directamente 3, ¿no? Y yo tengo que identificar cuáles son mis bajantes. Entonces, ¿qué me conviene? Si yo estoy analizando primero esta bajante, tengo que terminar hasta la planta baja, solo esa bajante, y luego hacer la otra bajante. Entonces, yo no debería haber colocado el análisis de la cocina en este lugar. Lo que debería haber hecho, y vamos a corregir, es irme al piso 2, ¿no? Irme al piso 2 con el análisis de los mismos artefactos. Y de esa forma yo voy a poder seguir realizando mi planilla de forma correcta, ¿ya? En el piso 2 tengo los mismos artefactos, ¿no? Entonces voy a colocar los mismos artefactos. Y luego me voy a ir al piso 1. Tengo la misma disposición y tengo los mismos artefactos, ¿no? Y esta bajante ya en el piso 1, me voy a ir a la planta baja. No tengo nada ya acá conectada a esta bajante. No tengo más artefactos conectados a esta bajante. Entonces mi acumulado es 54. Ahora analicemos. Lo que dice la compañera, estructuralmente en trazado, hablando del trazado, si yo tengo esta ducha con sifón, puedo conectar al tramo de 4 pulgadas, al colector de 4 pulgadas que está yendo directamente a la bajante, ¿ya? O en cuyo caso, también puedo conectar la ducha directamente a la bajante. Otra alternativa también es conectar a la caja sifonada y luego va a ir a la bajante. Sin embargo, eso significaba cruzar esta tubería, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que tener muy en cuenta todas las situaciones que estamos viendo al momento de realizar el trazado. Ahora analicemos. Por ejemplo, en este colector, ¿cuántos UDHs yo estoy acumulando? Tengo la ducha, que son 2. Tengo el lavamanos, que es 1. Mi diámetro es 2 pulgadas. Cumple. El inodoro va a ir a conectarse a la tubería de este otro inodoro que es también de 4 pulgadas, ¿no? Y hemos dicho 4 pulgadas tenemos hasta ¿cuánto? ¿Cuántas unidades? Permitido 160. No hay problema, ¿no? De igual forma, este tramo, este colector, solo me está llevando un UDH.
Y este colector ya me está llevando todos los artefactos. Entonces, en situaciones más complejas, de esa forma yo tengo que hacer la verificación para garantizar que los ramales cumplan el máximo de UDHs que nos dice la normativa. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Vamos a hacer ahora la otra bajante. Aquí no vamos a poner todavía, no vamos a analizar este total porque todavía no hemos visto la tabla de bajantes. ¿Ya? Aquí vamos a ver recién el piso 3, la cocina. Tres, dos, uno. Dos, uno. Cocina, cocina, ¿no? Y aquí vamos a iniciar nuevamente el conteo. Listo. Ya he hecho mis dos bajantes aquí. Entonces verifico. Me voy a qué tabla. A mi tabla de bajantes. Teniendo ya los acumulados, yo aquí puedo colocar mi identificación de bajante. Y de bajante. ¿Y cómo va a ser? Va a ser hasta aquí es mi bajante 1. Y hasta aquí mi bajante 2. Y aquí yo ya voy a colocar y voy a identificar el diámetro de la bajante. ¿Qué es lo que necesito yo demostrar? Necesito demostrar cuánto va a ser el diámetro de mi bajante, porque el diámetro de los artefactos ya están dados, ¿no es cierto? ¿Por qué están determinados el diámetro de los artefactos? 1, por el diámetro de salida de cada artefacto y 2, por el dimensionamiento del ramal, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Salida del lavamanos, 1,5. Salida de la caja de inspección provista de rejilla de piso, 2 pulgadas. Salida del inodoro, mínimo 4. Salida de la ducha, lo mismo, ¿no? 2 pulgadas. Salida del lavaplatos, 2 pulgadas, ¿no? Salida del
desgrasador hay de 2 y en los más grandes hay de 4. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que la cantidad acumulada de UDHs en mi bajante cumple con mi diámetro. 1. El diámetro no puede ser mayor o menor al del artefacto de mayor descarga, en este caso el inodoro. Y mis dos bajantes van a ser de 100 milímetros. Esto vamos a poner en milímetros. ¿Por qué no coloco ¿por qué no coloco unidades en estas casillas? Porque las unidades de gasto o de descarga hidráulica o de gasto hidráulico son adimensionales, ¿ya? En el dimensionamiento de alcantarillado nosotros no manejamos caudal. Muchas veces ese es el problema que existe al momento de realizar los edificios sustentables, por ejemplo. Porque te dicen, tú tienes que ahorrar por lo menos, por decirles, el 20% del consumo de agua o el 40% del consumo de agua. En función de esos porcentajes te dan el incentivo para poder aumentar la construcción de niveles. Te dicen, tú tienes que tener un 40% de ahorro energético y ahorro de agua y vas a poder construir 2 pisos más en tu edificio. Ese es tu incentivo. Entonces, ¿cómo demuestras que estás ahorrando el 40% de volumen o de consumo de agua? Si el agua, yo digo, para un edificio, en este edificio habitan 5 personas, porque es de habitacional y tiene 2 habitaciones, por habitación 2 personas, ¿no es cierto? Así se realiza el cálculo de la demanda de agua. Y la demanda de agua nos da un volumen diario. Nos dice, por ejemplo, la demanda diaria de agua es 1000 litros o 1500 litros. Pongámosle para hacer un número entero, 1000 litros. ¿Cuántos litros yo tengo que ahorrar para poder ingresar a que mi edificación sea sustentable? Si me dice el 40%, yo tendría que ahorrar por lo menos 400 litros, ¿no es cierto? ¿Y cómo sé cuántos litros estoy ahorrando si yo recolecto, por ejemplo, el lavaplatos? No, el lavaplatos no. Por ejemplo, la ducha y la lavandería. ¿Cuánto estoy? No existe. El método es adimensional, ¿ya? Sin embargo, hay estudios de la descarga de los artefactos. Estudios que nos dicen el artefacto por descarga, por el inodoro, cada descarga 6 litros, ¿no es cierto? La ducha por minuto se usa, no sé, 14 litros, ¿no? Entonces, ese volumen no está en la normativa, pero sí hay algunos estudios que asumen ese caudal, ese volumen de agua, y de esa forma yo puedo demostrar que estoy ahorrando
el 20%, el 40%, etcétera. Sin embargo, el método de dimensionamiento y de cálculo es adimensional. Aquí solo nos interesa el diámetro con el que yo voy a descargar. Nada más. ¿Ya? Y a esta tabla lo último que le falta es el cálculo de la ventilación. De la ventilación. Que esto no lo vamos a hacer hoy porque no, todavía no hemos llegado a ese lugar. Pero eso es lo que le falta a esta tabla para poder tener y yo presentar en mi memoria de cálculo, en mi anexo, esta tabla donde me diga claramente y me respalde los diámetros de las bajantes que yo estoy utilizando. ¿Me han seguido? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Hola. Una consulta. UDH es unidades hidráulicas de descarga. Unidades de descarga hidráulica. Sí, Perfecto, gracias. Hay una parte donde dice el bajante y después diámetro en milímetros. sí. Ya, O sea, gracias. en esta columna es la identificación de la bajante. La identificación de la bajante. Aquí yo tengo mi bajante 1, mi bajante 2, ¿no? O al revés creo que era, ¿no? No me he fijado la identificación. Este es 1 y este es 2. 2, 1. Aquí solo estoy identificando qué bajante. Para que el revisor diga, a ver, la bajante que está con mayor concentración de artefactos, ¿cuál es? La 2. Me voy a la 2. ¿Cuál es su acumulado? 54. 4 pulgadas. Cumple, ¿no? Cumple. De esa forma está correctamente respaldado. Preguntas, otra pregunta, dudas, dudas en la aplicación, en los máximos, en los mínimos. Por ejemplo, en la bajante de la cocina. Yo solo tengo conectado a esa bajante la cocina, ¿no es cierto? Y la cocina tiene una salida de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, mi máximo es de 9. Yo podía conectarle a la bajante de la cocina una tubería de mínimo, podía mantener las 2 pulgadas, ¿no es cierto? Mi edificio es hasta 3 niveles, mi diámetro 50 milímetros y la máxima cantidad de UDHs que yo puedo descargar es de 10. ¿Y cuánto estoy descargando? 9. 9 mi máximo. ¿Qué es lo que no puedo hacer, por ejemplo? A ver, está bien si yo haría esto. Sería correcto si yo hago esto.
¿Está bien o está mal? Esta es la parte más importante de este curso, colegas, porque básicamente estas son las tablas de diseño, ¿no? El programa, los paquetes les van a ayudar a trazar, a obtener los planos, ¿no? Incluso las memorias, pero si ustedes no saben interpretar qué es lo que dice la memoria, van a imprimir la memoria del CPK en alcantarillado igual que el agua, son de un edificio promedio de 6 niveles, por lo menos unas 20, 30 hojas. ¿No? Cuando ustedes pueden solucionar el diseño y respaldar su memoria de cálculo en 2 planiles. Esta y la de la cometida. La de cámaras y cometida. ¿Está bien o está mal? ¿Puedo hacer esto? Señores. A ver, vamos a ver quién está. Judith Tania. No está Judith Tania. Ronald. Roque. Melwin Castro. No hay alumnos en este curso. No es correcto, ¿no? El diámetro de la bajante tiene que mantenerse en todos los pisos. Eso es lo que vamos a ver. Las condiciones no se puede cambiar. ¿Ya? Evidentemente, yo puedo descargar. Aquí me dice que hasta con 2 pulgadas, con 3 pulgadas hasta 30 UDH. Pero aquí yo tengo un inodoro. El inodoro tiene 4 pulgadas. De 4 pulgadas yo no puedo ir a 3, ¿no es cierto? Entonces, mi mínimo es 100, 4 pulgadas. Por esa razón. Y 2, yo no puedo variar de diámetro por piso las bajantes. Tiene que ser un solo diámetro. ¿Ya? Desde el punto más alto hasta el punto, hasta la planta baja. ¿Quién levanta la mano? Adelante. Generar una consulta, pero en la bajante número 1, que es de la cocina, solamente Ujú. llega hasta 9 unidades de descarga y no estaría unido a la otra bajante. ¿Se puede reducir a 75? Sí, se puede reducir a 75. Incluso puedo mantener 50. Mi diámetro de salida del desgrasador es 2 pulgadas. Yo puedo mantener ese diámetro porque aquí me dice que la bajante recibe hasta 10 UDH y mi máximo es 9. Entonces, como mínimo, yo podría ponerle 50. ¿No es cierto? También puedo ponerle 75. Cumple. Sin embargo, lo más comercial es 4. 4 pulgadas en bajantes. Pero la norma me permite. ¿Ya?
¿Entendido? Vamos a darnos, por favor, unos 10 minutos de receso y luego vamos a continuar. Ok, gracias.
pantalla. Ay, por mi presentación. Un ratito, por favor. Y ahora sí. Se ve, habían algunas preguntas en el chat que recién me estoy fijando. A ver, Helga Rojas dice, ¿cuál es la diferencia entre una cámara de registro y una de inspección? Ya, una cámara de registro es, bueno, ¿dónde está el dibujito? Aquí tenemos una cámara de registro, ¿no? Hemos dicho que las rejillas de piso son, si son sifonadas, sirven de cámaras de registro, ¿no? Y una cámara de inspección la tendríamos en planta baja. Acá, por ejemplo, tenemos varias cámaras de inspección, ¿no? Las cámaras de inspección se las coloca normalmente en cambios de dirección o en longitudes mayores, ¿no? En medio de longitudes mayores. No sé si está claro para Helga Rojas. Después, a ver qué dice. La conexión entre ambos inodoros no está en ángulo de 45 grados. Entonces, ¿cómo se haría? Ya, la conexión entre inodoros puede estar a 45 grados o menor, ¿no es cierto? No, nunca mayor a 45. Los ángulos de conexión a los ramales tienen que ser de máximo 45 grados. ¿Y qué quiere decir UDH? Ya, unidades de descarga hidráulica. Esas eran las preguntas que estaban en el chat. No sé si hay alguna otra consulta. Vamos a seguir, por favor. Estábamos aquí, ¿no? Hemos utilizado esta tabla para dimensionar las bajantes. Vamos a ver algunas restricciones en cuanto al trazado de las bajantes y ya les anticipaba sobre los cambios de dirección, ¿no? Dice que la tabla 2.4 está sujeta a algunas restricciones. Por ejemplo, ningún ramal de descarga de aguas residuales correspondiente a un inodoro debe desembocar una bajante con diámetro nominal menor a 100. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ninguna bajante de aguas residuales debe tener diámetro inferior al diámetro de la tubería conectada a ella. El ejemplo que les daba. Si yo tengo la bajante o el ramal dimensionado de 4 pulgadas porque tengo mi inodoro conectado ahí, yo no podría colocar la bajante de 3 pulgadas, aunque la descarga, las unidades de descarga soporten esa tubería en el diseño. ¿Ya? Siempre
tiene que ser o el mismo diámetro o mayor. Toda bajante sanitaria debe ser prolongada, manteniendo el mismo diámetro por encima de la cobertura del techo o terraza, ¿no? Toda bajante, esto para el tema de ventilación que hemos visto, ¿no es cierto? La ventilación primaria es de la bajante. Toda bajante debe tener diámetro uniforme y en lo posible un alineamiento vertical. En caso de que exista necesidad de cambios de dirección en una bajante, estos deben ser realizados con piezas que formen un ángulo central de curvatura igual o inferior a 90 grados, de preferencia con curvas de radio largo o dos curvas de 45, como se muestra aquí en la figura. ¿Ya? Este tipo de cambio de dirección en la bajante normalmente no se puede dibujar en los planos, pero sí constructivamente tenemos estos cambios de dirección en los sótanos, ¿no es cierto? Para entrar a los sótanos, cuando ya estamos en planta baja, cuando tenemos em, hasta la primera planta, departamentos, por ejemplo, y en la planta baja tenemos las áreas sociales, entonces no nos permite continuar con la bajante hasta el nivel del terreno, ¿no? O hasta el nivel del sótano para, mediante cielo falso, direccionar hacia el colector público. Constructivamente sí se dan estos cambios de dirección. Entonces lo que tenemos que hacer es contabilizar los accesorios correspondientes para tomar en cuenta estos cambios de dirección. Y obviamente poner esas consideraciones en el plano, ¿no? En el plano de forma escrita para que sean tomadas en cuenta en la construcción. Sigamos. Las bajantes sanitarias que por razones constructivas son desviadas de su alineamiento vertical deben ser dimensionadas siguiendo las siguientes prescripciones. Cuando el cambio de dirección forma un ángulo no mayor a 45 grados con la vertical, toda la sección desviada de la bajante se dimensionará empleando la tabla 2.4, la que hemos visto. Cuando el cambio de dirección forma un ángulo mayor a 45 grados con la vertical, la parte de la bajante situada aguas arriba del desvío se diseñará como una bajante independiente con base al número de unidades de descarga hidráulica de los aparatos situados por encima del desvío, de acuerdo con los valores mostrados en la tabla 2.4. Primero, quiere decir que hasta donde yo tengo el desvío, tengo que considerar una bajante, si es que mi ángulo de desviación es mayor a 90 grados. La parte horizontal del cambio de dirección se va a dimensionar de acuerdo a la tabla 2.5. La tabla 2.5 no la hemos visto todavía, sin embargo, corresponde a la tabla de dimensionamiento de colectores sanitarios, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una bajante que supere los 45 grados con la vertical, lo primero que tengo que hacer es considerar la parte superior como una bajante independiente, la parte horizontal del desvío como un colector, ¿ya? Y la parte de la bajante situada por debajo del desvío en base a los UDHs de contribución de todos los aparatos que confluyen en la misma bajante de la sanitaria, de acuerdo a la 2.4, a la tabla, ¿no? 2.4. No pudiendo el diámetro ser adoptado ser menor que el correspondiente al de la parte horizontal. Quiere decir que la parte de abajo yo voy a diseñar con el UDH acumulado, ¿no es cierto? Prácticamente a partir del desvío, el tramo horizontal del desvío propiamente va a ser
un colector, el inicio del colector sanitario. Y la bajante, aguas abajo del desvío, va a ser considerada como bajante, ¿sí? Dimensionada con la tabla 2.4 que hemos visto, sin embargo, utilizando el caudal acumulado, ¿ya? Esto se puede aplicar también bajo esta premisa para el diseño de edificios de gran altura, ¿ya? Porque debido al tema de la gravedad, en función del tipo de material, de la resistencia y de la vida útil del mismo material que se está utilizando, va a depender de ello para que yo elija la cantidad de pisos que va a tener mi bajante antes de realizar un desvío, a objeto de que no generemos un golpe en la parte inferior que dañe la tubería, ¿no es cierto? Necesariamente, cuando tenga ese tipo de edificios, yo voy a tener que hacer quiebres, desviaciones de tipo horizontal que van a tener un ángulo mayor a 45 grados y que van a romper ese trabajo que está haciendo la gravedad al transportar los efluentes. Seguimos con las restricciones. En caso de desvíos de la bajante, formando un ángulo mayor a 45 grados con la vertical, se debe considerar la ventilación de alivio conectando a la ventilación aguas arriba y abajo de la desviación. ¿Ya? Quiere decir que yo tengo que conectar en ese tramo de desviación mi ventilación para que tanto la parte de abajo como la parte de arriba de la bajante puedan trabajar con la ventilación, ¿ya? Las aguas residuales provenientes de lavanderías o tanques de lavar ropa situados en pisos sobrepuestos pueden ser descargadas en bajantes exclusivas que cuenten con una caja interceptora al pie de la bajante o que sean recolectadas previamente en una caja interceptora a nivel del piso. En edificios de 2 o más pisos, las bajantes sanitarias que reciban efluentes de pilas de cocina, lavanderías, máquinas de lavar ropa y otros, donde se empleen detergentes que provocan la formación de espuma, deben ser adoptadas medidas que eviten el retorno de las espumas en los ambientes de la vivienda. Entre las acciones a tomar se puede señalar no efectuar conexiones de tuberías de aguas residuales o de ventilación en zonas donde se presentan sobrepresiones, conforme se detalla en el inciso 9. Vamos a ver el inciso 9. Ya. Efectuar el cambio de dirección de la bajante sanitaria en el sentido horizontal con dispositivos que que atenúen la sobrepresión como curvas de 90 grados de radio largo o 2 curvas de 45 grados. Estas consideraciones se aplican cuando conectamos las lavadoras, por ejemplo, ¿no? Y la salida de las lavadoras ya no está a nivel de piso, está en la pared, ¿no es cierto? En lo posible, tienen que estar conectadas directamente a las bajantes. En caso de que vayan a rejillas o a cajas de inspección, nos está diciendo la normativa que tenemos que hacer de la misma forma que estamos viendo, ¿no? En las desviaciones, no efectuar, dice, conexiones de tuberías de aguas residuales o de ventilación en las zonas donde se presentan sobrepresiones, ¿ya? Hay dimensiones para determinar los rangos de sobrepresión.
Después, efectuar el cambio de dirección de la bajante en el sentido horizontal. Incrementar estos tramos horizontales para que no rebalse la espuma. Vamos a ver seguidamente cuánto es la longitud que considera la sobrepresión para los dispositivos antiespuma. Y otro, existen artefactos también, accesorios que tienen la finalidad de evitar el retorno de espumas. Son como unas varillas que se coloca dentro de la tubería al ingreso en la conexión con la lavadora. Son consideradas zonas de sobrepresión de espuma, eso es lo que decía, lo que estaba hablando en el apartado anterior. El tramo de longitud igual a 40 diámetros, dice. Esa es la longitud que nos está marcando. Inmediatamente aguas arriba del punto del cambio de dirección horizontal. Aquí podemos ver el cambio de dirección, 40 diámetros aguas arriba, ¿no? El tramo horizontal de longitud igual a 40 diámetros. Inmediatamente aguas arriba del próximo desvío. Igual aquí nos está mostrando cambio de dirección, 40 diámetros. Cambio de dirección, 40 diámetros. Cambio de dirección, 40 diámetros. Estas desviaciones evitan que la espuma retorne. Y esas longitudes son las que tenemos que tomar en cuenta de instalar en lo posible. ¿Ya? En caso de que no podamos conectar directamente una bajante, ¿no es cierto? Porque ya al conectar la lavadora a una bajante, ya estamos garantizando que la espuma no supere el ingreso del artefacto. ¿Qué más? Los tramos aguas arriba y aguas abajo del primer desvío con la horizontal del colector en longitud igual 40 diámetros. El tramo de la columna de ventilación para el caso de sistemas con ventilación secundaria con una longitud igual a 40 diámetros, a partir de la conexión de la base de la columna con la bajante sanitaria o ramal sanitario. Bajantes sanitarias. Seguimos con las restricciones. Se prohíbe el uso de una misma bajante de aguas residuales para conducir los efluentes domiciliarios de 2 o más inmuebles distintos. ¿Ya? Deben preverse en lo posible bajantes sanitarias exclusivas para pilas de cocina, lavanderías, máquinas de lavar ropa provistos de ventilación primaria. Todo efluente de pilas de cocinas, lavaplatos, máquinas de lavar, platos y similares deberá ser recolectado en un desgrasador y posteriormente descargar, si es posible, en una bajante sanitaria exclusiva. Para las interconexiones de bajantes sanitarias con los colectores horizontales suspendidos, se deberá emplear ramales de 45 grados, codos de 90 o T, sanitarios, seguidos de un registro de limpieza. Los ramales de descarga del lavamanos, ducha, tina, lavanderías y máquinas lavadoras podrán descargar a nivel de una bajante exclusiva de aguas grises a través de un ramal sanitario ligado a una caja interceptora a nivel del piso o al pie de la bajante. Este apartado nos sirve para hacer los sistemas de recuperación, ¿no es cierto? Sin embargo, eso nos conduce a tener 4 sistemas, ¿no? 2 de evacuación y 2 de alimentación en los sistemas sustentables, ¿no? 2 sistemas sanitarios y 2 sistemas de alimentación de agua, uno de agua potable y uno de aguas grises. Los sistemas sanitarios, uno de aguas negras y uno de aguas grises que van a ser recuperadas, ¿no? Ahí es donde podemos elegir los artefactos
a conducir por bajantes independientes, como por ejemplo las duchas o las lavadoras, lavamanos. Normalmente ahora se ha analizado que para cumplir los parámetros de calidad de agua gris tratada, no es conveniente recuperar el efluente de las lavadoras por el uso de químicos. El volumen que se requiere recuperar para el tema de uso de limpieza o riego de áreas verdes, eh, el volumen suficiente es, por ejemplo, las duchas y los lavamanos, ¿no? El agua de las duchas y de los lavamanos. Entonces, esos dos artefactos podríamos recolectarlos en bajantes independientes para poder conducirlos a la planta de tratamiento de aguas grises. ¿Qué más? En edificios multifamiliares o en propiedad horizontal o residencias unifamiliares donde se tienen baños adyacentes o separados por una pared divisoria, la evacuación de aguas residuales se podrá realizar en una sola bajante sanitaria, lo que teníamos en el ejemplo, ¿no? La conexión de una bajante sanitaria con un colector domiciliario deberá ser hecha mediante cámaras de registro o inspección. Los tramos horizontales de las bajantes sanitarias con diámetros nominales iguales o menores que 75 deberán ser instalados con una pendiente mínima de 2%. Los tramos horizontales de las bajantes sanitarias con diámetros nominales iguales o mayores a 3 pulgadas deben ser instalados con una pendiente mínima del 1%. Mínimamente, ¿no? Esto también nos está marcando cuánto es la pendiente que yo debo utilizar en las desviaciones. Las tuberías horizontales de las bajantes sanitarias se podrán instalar suspendidas de los entrepisos en las losas o elementos no estructurales, manteniendo una pendiente uniforme. Eso también nos está diciendo que podemos instalar en bajo losa de sótano, ¿no? Aquí tenemos ya un gráfico que nos muestra un shaft, dónde está la bajante, aquí su columna de ventilación y cómo está disponiendo la recolección de la ducha, el lavamanos. Aquí tenemos una rejilla de piso individual, una caja de inspección, una caja interceptora, perdón, sellada, ¿no? Completamente es lo que nos dice. Y está descargando directamente a la línea del inodoro, ¿no? Aquí un inodoro directamente a la bajante y lo mismo. Una rejilla de piso, un lavamanos que está yendo a una caja de inspección, ¿no? Independiente y esta, a partir de esta, al colector al tramo que está yendo hacia la bajante desde el inodoro. Con todo lo que hemos visto, analicemos estas dos imágenes y veamos si está correcto o no está correcto y qué cosas deberíamos cambiar o qué cosas deberíamos mantener. Con todas las condiciones que hemos analizado hasta aquí, por favor, los quiero escuchar. Hola, voluntarios.
A ver, hay una pregunta en el chat, dice, ¿qué unión se usaría en ese caso de uniones a menos de 45 grados? ¿Accesorio? Es la pregunta, Helga. ¿Qué accesorio? Ya. A ver, dependiendo la marca del material que utilicemos, hay algunos accesorios que permiten conectar en ángulos menores a 45 grados. Tenemos los codos de 45, tenemos semicodos, que con dos semicodos se puede todavía eh, maniobrar la tubería y después no existen más accesorios con los que podamos hacer, ¿no? Normalmente los hacen hechizos, pero no es recomendable, por lo tanto, deberíamos eh, tratar de mantener las conexiones con con los accesorios que están disponibles en el mercado, ¿no? Analizando estas dos imágenes, ¿qué está mal? ¿Qué cambiarían? ¿Y qué mantendrían? ¿Qué está bien? Son imágenes reales. A ver, José Choquenaira. Hola, Fabiana Céspedes. Hola, Ignacio Bacaflor, ¿está? Sí, ingeniero. A ver, rapidito, veamos, por favor. ¿Y qué estaría mal en estas dos imágenes y qué estaría bien en función de todo lo que hemos analizado? Las conexiones que en sí no son de la misma, no son de la misma marca, parecen, como usted dijo, hechizos y Ya, que los ángulos son muy cerrados. ya. ¿Qué más? Otra persona. A ver, Catherine Roxana, Rodrigo Alessandro. Sí, Inge. Ya, le escucho. Lo que yo puedo ver en la imagen de la izquierda es que algo que está correcto es que la instalación está yendo a favor del flujo, ¿no es cierto? Mientras que la derecha me parece que está yendo en sentido contrario. Sí, exactamente. ¿Qué hemos dicho? Aquí prácticamente casi todo está mal, ¿no? Casi todo está mal. Este es un edificio en la ciudad de La Paz, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Ya nos han solicitado una asesoría debido a que
en este edificio existe reflujo, ¿ya? Este es solo un tramo donde, es un tramo donde solo hay instalación sanitaria. Sin embargo, este edificio tiene una particularidad. Es un edificio que inicialmente se pensó de forma mm, para que sus instalaciones sean de recuperación, o sea, el edificio estaba diseñado como un edificio sostenible. Entonces tenía 4 sistemas, ¿ya? Sin embargo, en el transcurso de la construcción del edificio ya no fue sostenible. Entonces, es por eso que mezclaron el tipo de material que tenían preparado para construir solamente instalaciones de evacuación sanitaria. Eso ha hecho que primero, aquí tenemos, no sé si se aprecia bien lo que ha dicho su compañero, aquí tenemos un cambio de dirección horizontal, ¿no es cierto? Que prácticamente está horizontal, no tiene pendiente. Este accesorio no es un accesorio en sí, sino es un accesorio hechizo, ¿no? Es una parte de la tubería cortada. Y aquí hasta pareciera que el diámetro es menor, ¿no es cierto? Aquí hay un tramo de tubería y aquí otro medio que han querido hacer un accesorio para conectarlo e incluso lo han hecho medio curvo para que pueda conectarse a este lugar y pueda evacuar. Después podemos observar también la sujeción de la tubería. Aquí solamente tenemos pie de amigos, o no sé cómo se llama esto, ¿no? Unos soportes, donde la tubería está apoyada, ¿no? Entonces, eso ha generado un montón de fugas y aquí podemos ver que lo que han tratado de hacer para reparar en sus uniones es poner más material tratando de sellar, 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 ¿no? Sin embargo, el agua, eh, por el movimiento mismo de la tubería, seguía ocasionando puntos de fuga. Entonces aquí podemos ver que el anclaje es muy importante. ¿Ya? En esta otra imagen, lo mismo. Y peor aún, aquí vemos tubería completamente horizontal, que no sé dónde está yendo, creo que la han conectado a otro colector, porque han picado aquí esta parte, se puede ver que la han picado y tratando de arreglar, lo han llevado a otro lado, para no hacer aquí una tercera intervención en el colector. El colector está yendo en esta dirección, ¿no? A este lado. Y nuestras conexiones, las conexiones que han hecho, están yendo en sentido contrario. Entonces, esto ha ocasionado que exista reflujo en los mismos baños del primer nivel de la planta baja, ¿no? Entonces, prácticamente hay que rehacer esto. Y esa es la solución que se está dando. Se está volviendo a conectar o a rehacer toda la conexión del sótano y de la planta baja, ¿no? Aquí igual se ve que la tubería prácticamente está apoyada y han cortado el colector para hacer estas uniones que no tienen
no cumplen para nada, ¿no? La normativa. Hice una consulta referente a lo que indica el reflujo. ¿Es como un golpe de ariete, algo así, o es diferente? Reflujo eh, quiere decir una acumulación, ¿no es cierto? Una acumulación, un sifonamiento, una acumulación de efluente que llega a nivel del artefacto. No pasa. ¿Y eso por qué sucede? Uno, porque no le damos la pendiente adecuada a la tubería. No estamos cumpliendo aquí nada, ni el 1%, ni el 2% que nos dice la tubería. La tubería es horizontal aquí, ¿no? Y tenemos el espacio para, para poder darle la pendiente. Sin embargo, no lo han hecho. A eso se refiere el reflujo. Reflujo es que vaya hacia atrás, que no evacúe, sino que vaya hacia atrás, hacia el artefacto. A eso me refiero con reflujo. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si tenemos la cámara del colector público a 1 metro y nuestro nuestro alcantarillado, ¿no? Nuestra salida, nuestra cometida de alcantarillado de la vivienda está a, a 80, 90 centímetros. Solo tenemos una holgura de 10 centímetros con la base de la cámara. Si la cámara se llena y yo no tengo una válvula de retención en la primera cámara de ingreso al domicilio, yo voy a tener un reflujo. Eso es lo que pasa en Cochabamba, ¿no? Las cámaras rebalsan y la profundidad de las cámaras de cometida no tienen la suficiente holgura en, en cuanto a profundidad para soportar que la cámara pública, ¿no? del colector público se llene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, actualmente hay muchísimo de eso en Cochabamba. Se está colocando válvulas de retención, ¿no? En las primeras cámaras antes de la cometida, ¿no? Para poder contener esa eventualidad que se da en época de lluvia. En los edificios lo mismo podemos tener. Si es que no hay la correcta o la adecuada instalación con la pendiente que nos dice la normativa, podemos tener ese reflujo, como en este caso. Aquí, por ejemplo, tampoco vemos dispositivos de limpieza. No tiene dispositivos de limpieza. Y hemos dicho que cada conexión, ¿no es cierto? Cada conexión al colector principal tiene que tener su dispositivo de limpieza y de inspección, ¿no? Entonces aquí también estamos incumpliendo esa parte. Estas dos imágenes son bastante representativas. Y como este es solo una muestra, un ejemplo, hay muchos más, ¿no? En todo lado. Preguntas, dudas, consultas, algo más para entrar a colectores. Hola, no hay nada. Bien, lo último que vamos a ver hoy y para la siguiente clase es los colectores sanitarios, ¿ya? Ya hemos visto ramales, hemos visto bajantes, nos toca colectores. Los colectores sanitarios deben ser diseñados con preferencia siguiendo un trazo rectilíneo, con dispositivos de inspección que permitan la limpieza y desobstrucción de las tuberías.
Las conexiones domiciliarias y colectores de alcantarillado sanitario domiciliarios no podrán dimensionarse empleando la tabla 2.5. Se podrán dimensionar empleando la tabla 2.5 en función al número de unidades de descarga hidráulica. Esta tabla nos determina ya el diámetro de acometida. Y aquí nos está indicando las pendientes mínimas, nos está indicando el diámetro de las tuberías a dimensionar en planta baja, ¿no? Por ejemplo, nos dice que con 4 pulgadas al 1% de pendiente, máximo yo puedo recibir 180 unidades de descarga hidráulica. El total de mis unidades de descarga en la edificación tiene que ser menor o igual a 180. Si yo le doy más pendiente, 2%, mis unidades de descarga que puedo evacuar incrementan, ¿no es cierto? ¿A cuánto? A 216, con 4 pulgadas. Esto es lo que nos revisa la EPSA. La EPSA tiene responsabilidad hasta el límite de propiedad. Por dentro del límite de propiedad quiere decir dentro de la vivienda, el diseño y todas las consideraciones técnicas lo realiza y son responsabilidad del propietario y del proyectista, ¿no? Que realiza el cálculo. Si no hay proyectista que realiza el cálculo, son responsabilidad del propietario, ¿no? Entonces, pero el diámetro de acometida sí nos revisa la EPSA. Con 6 pulgadas, si yo me conecto, solicito una acometida de 6 pulgadas a la EPSA, tendré que cumplir un máximo de al 1%, con pendiente de 1%, 700 UDH. Y al 2%, 840 UDH. Como máximo, ¿no? En Cochabamba tenemos estas dos opciones de solicitud de acometida a la EPSA, de 4 pulgadas y de 6 pulgadas. De 8 pulgadas no tenemos. Es posible hacer una conexión de 8 pulgadas, pero haciéndose cargo de la construcción de una cámara en el colector público para la conexión de 8 pulgadas. En otras ciudades, ¿cómo es? ¿Alguno de ustedes sabe? Tenemos en Tarija, por ejemplo, donde están los colegas de Tarija, los colegas de Oruro, de Sucre. ¿Qué diámetros se puede conectar? ¿Qué diámetros aceptan para la conexión? Hola. Bien. ¿Dudas y consultas sobre esta tablita? Vamos a completar el ejercicio, el uso de esta tabla. La siguiente clase va a ser la última, donde la última sobre el alcantarillado sanitario, ¿ya? Donde vamos a ver los colectores sanitarios, la aplicación, dimensionamiento de la ventilación, que sería lo último, y las condiciones, ¿no? de construcción de las cámaras, artefactos sanitarios y materiales. ¿Dudas, preguntas?
Inge, está todo claro. Perfecto. Entonces vamos a concluir en este punto la clase.